Vamos a enlazar hasta El Salvador. Vamos a conversar con uno de los contactados más destacados de aquella parte del mundo y que, bueno, pues nos va a platicar de toda su experiencia Omar Romero, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha sentido, de todo lo que ha sucedido en aquella parte del mundo. Así que la invitación, jóvenes, para que estén muy al pendientes de esta conversación con Omar, que le digo a usted, se conecta desde El Salvador para estar aquí con todos nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que siempre lo que queremos es eso precisamente. Seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir haciendo lo necesario para, bueno, pues aprender de cada una de las personas que han vivido estas experiencias y que seguramente vamos a aprender mucho. Así que bueno, pues para todos ustedes que me miran en estos momentos, la vía de contacto, mire usted, es a través de Facebook. Johanan Díaz Oficial, que a la 1:05 de la tarde, tiempo del centro de México, estamos haciendo en vivos. Estamos ahí transmitiendo a la 1 y a las 5 de la tarde a través del Facebook, pero así también les pongo a su consideración el boletín de la insólita experiencia más 52 55 44 65 77 50, que es la vía de contacto, es la vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Pues muy bien, pues vamos a enlazarnos en estos momentos entonces hasta El Salvador con nuestro invitado de esta noche que tiene mucho que platicarnos, don Omar Romero. Omar, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias, gracias. Buenas noches. Un gustazo estar por acá dirigiéndome a tu increíble, grande audiencia. Por primera vez, pues estamos acá de invitados y ansioso, deseoso de compartir con ustedes todo lo que hemos vivido en estos casi 40 años de experiencia en el camino del contacto, en el camino de los UFOs, de los ovnis. Así es que Exacto. estoy disponible para lo que tú quieras preguntar y ahí a la orden. Perfecto, pues muchas gracias, Omar. Hace unos días, una semana y media, estuve en tu país. Estuve en este congreso organizado por Marcelo Larina y en San Salvador. Y yo recuerdo que yo le preguntaba a la gente cuáles son los casos, las experiencias, y mira que mucha gente me decía es que hay muy pocos. Sí, hace mucho tiempo hubo un investigador por aquí, un investigador por allá, un contactado por acá, pero y luego yo lo posteo tal cual a través de mis redes sociales, preguntando Sí. también. Y bueno, ahí ya fue donde algunas personas me hablaron de ti y ahí fue donde ya entramos en comunicación, Omar, porque me decías, y con justa razón, de que no entendías cómo la comunidad ovni internacional no conocía las experiencias, los casos, en general, la casuística del Salvador. Y tienes mucha razón, pero también tiene razón aquella persona que no conozca y no sabe lo que ocurre en su propio país. ¿Qué falta? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas en El Salvador? ¿Qué pasa por allá, Omar? Empecemos por ahí, luego ya nos vamos con tu experiencia y todo esto que está muy increíble. Pues realmente yo también me hago la misma pregunta. Fíjate de que yo empecé a compartir la experiencia del grupo de contacto nuestro desde allá por el año 2000, 2009 más o menos, porque antes de eso fuimos un grupo bastante privado y estuvimos invitando a gente como Ricardo González, él ha venido 2 veces al país, también Luis Fernando Mostajo, que estoy seguro que tú los conoces a ellos muy bien, Claro. y no se diga Sixto, ¿verdad? Sixto es un amigo de la casa, con él inició la experiencia de los grupos de contacto aquí en El Salvador e incluso en Honduras. Entonces, es una situación extraña porque digamos que hemos tenido encuentros y ha habido periodistas, incluso de la cadena Telemundo, que en las salidas que hemos hecho a visitar lugares donde hemos tenido avistamientos o encuentros, ellos han filmado y han tenido evidencia clara de que hay ovnis en los lugares que hemos andado. O sea, ellos han tenido evidencia. El problema es de que no pueden dar su testimonio abiertamente porque van por una nota, van por una noticia, ¿no? Que está ocurriendo aquí en El Salvador. También los medios locales, pues nada menos el día de mañana tengo una entrevista en un medio local
y probablemente la difusión en los tres medios, en radio, prensa y televisión, pues no se ha dado como debería de ser. Ahora que estamos con las redes sociales, pues yo tengo un perfil de Facebook en el cual comparto toda mi evidencia, las fotografías que yo tomo o las fotografías que los compañeros y amigos que van a los encuentros, porque desde hace 5 años estoy organizando campamentos para la gente que quiera ir al campo a tener avistamientos y en todos tenemos avistamientos, en todos hay fotografías y yo las publico en mi página de Facebook, en el canal de YouTube. También bueno, te mandé unos links para que tú los revisaras y vieras que es evidencia de primera mano, porque una de las cosas que yo siempre me propuse hacer es compartir mi evidencia o la evidencia que me hicieran llegar amigos Claro. de sus experiencias. Entonces, han sido experiencias y videos y fotografías bastante claras algunas y algunas quedan en duda también porque a veces tú sabes que digamos que se puede confundir hasta ahora un pájaro grande con un ovni, ¿no? Pero tratamos de hacer el análisis objetivo y lo que yo siento que no es objetivo, prefiero no subirlo. Entonces, en el caso de las conferencias públicas, nosotros cada año hemos hecho conferencias públicas. Este año llevamos 2 conferencias públicas y en realidad solo las hemos difundido por las redes sociales y por nuestros amigos y han llegado unas 20 personas a las conferencias, ¿no? Entonces, el caso es de que ha habido mucha actividad, en realidad ha habido mucha actividad y hace falta tiempo porque igual tenemos que trabajar, tenemos nuestras obligaciones profesionales y no nos podemos dedicar 100% a la investigación y a la difusión. Entonces, hace falta tiempo en realidad, también hace falta equipo, hace falta, digamos, personas que colaboren en todo. Bueno, tú te dedicas a esto 100% y sabrás de que no es fácil. Claro. Eh, Eso es lo que creo yo que estaría pasando, que hace falta más tiempo para dedicarse más y más y más a este tema. Muy bien. Vemos entonces que sí hay la difusión, que sí hay en los medios de comunicación de tu país, de Centroamérica, en canales a nivel continental de programas desde los Estados Unidos que se transmiten a nivel continental. Pero vemos entonces que hay avistamientos. Yo quedé sorprendido Sí, ahora viendo tu material, viendo tu canal y escuchando las experiencias de la gente que fue ahí al Congreso, que mencionaban, yo viví, yo estuve, a mí me contactan, a mí me dan este mensaje. Dices, wow, es tremendo, tremenda la cantidad de información que está en tu país. Pero me llamó mucho la atención la parte de los volcanes y los avistamientos. Tu país tiene sí. volcanes y hay muchos avistamientos de estos objetos anómalos. Platícanos un poquito como cuáles serían los más importantes, platícanos un poquito qué explicación le dan ustedes allá en El Salvador a estos avistamientos, de favor, Omar. Ok, fíjate que es una constante el hecho de que tengamos avistamientos en 3 polos principales digamos, en el país, por lo menos lo más conocido, ¿no? Uno es el Parque de los Volcanes, que incluso Julio Barroso, un periodista español, después de una entrevista que me hicieron a mí, él vino a El Salvador, fue al Parque de los Volcanes y tuvo avistamiento. Y este Parque de los Volcanes es un complejo que está formado por el volcán de Santa Ana, el volcán Izalco y el lago de Coatepec, que también es un cráter volcánico. Entonces, en el lago de Coatepeque, yo tengo fotografías de ovnis ingresando y saliendo de ese lago. Hay fotografías también y videos del lago perdón, del volcán de Izalco y muchas experiencias de avistamientos en la zona del volcán de Santana. Lo mismo sucede en el Cerro San Jacinto, que creo que lo viste porque está justo en San Salvador, Sí, colindando con otro lago, que es el lago de Ilopango. La gente reporta muchísimo avistamiento. Y el gran volcán de San Salvador, que lo tenemos pues aquí en la ciudad, que también es un vórtice. Entonces, nosotros sabemos de que los vórtices energéticos, tanto como el volcán Popocatépetl, es un tremendo reactor nuclear que lo que sucede ahí es una confluencia energética, tanto de energías telúricas como todo tipo de energía, porque en el Valle de San Salvador se cruzan una gran cantidad de fallas geológicas, entonces ahí fluye mucha energía.
Y ya no digamos con la presencia del agua, porque el agua es un excelente conductor de la electricidad y sabemos por el medio del que nos han dicho los extraterrestres, es de que el hombre todavía no conoce un estado del agua que ellos sí conocen. El doctor Masaru Emoto, que estoy seguro que tú lo has estudiado, medio habló acerca de unas propiedades del agua y que tienen memoria y que podrían ser un medio de comunicación. Entonces, ¿por qué no pensar de que las confluentes de agua podrían ser también un medio de traslación, un medio de transporte que todavía nosotros no hemos descubierto? Sin embargo, déjame decirte algo, que yo he leído mucho los libros de Carlos Castaneda. No sé si algún día hiciste algún programa sobre Carlos Castaneda. No, de él como tal, no. Ok, Carlos Castaneda bueno, fue un aprendiz de chamán que después de tratar de hacer una tesis sobre antropología, dio con un chamán mexicano, un indio yaqui del norte de México con los Estados Unidos. Entonces, él le dice en uno de sus libros de que los chamanes utilizan el agua como medio de traslación. Entonces, ¿no será que estos seres también, los hermanos de las estrellas, los hermanos del espacio, han descubierto esa capacidad del agua y por eso es algo recurrente que tengan bases en los océanos, que tengan bases en el lago de Ilopango, en el lago de Coatepeque, y que al mismo tiempo haya fallas geológicas que generan una gran cantidad de energía y al mismo tiempo eh, energía de los volcanes, la energía telúrica, la energía que todo el magma y todos los minerales que hay en el subsuelo confluyen y están formando portales. Yo creo que esa es la razón por la cual es una constante los avistamientos en estos lugares. Exacto. Ahora, esto es por el lado de los avistamientos. Al Sí, igual que tú que vives estas experiencias de contacto, ¿hay más personas que afirmen vivir estas experiencias, recibir sí, mensajes? sí las hay. Bueno, el grupo de nosotros se preparó para eso. Desde la visita de Sixto Paz en el año 82, los grupos comenzaron en el año 83, 84, y desde ese momento comenzamos a prepararnos para eso, porque era una de digamos, de los objetivos. Uno de los objetivos era recibir las tres iniciaciones. No sé si tú te recuerdas, pero una de ellas es el nombre cósmico, que lo recibimos muchos en los grupos. El otro era los cristales de cesio, que es una experiencia maravillosa, una de las más fuertes que yo he vivido en el año 85 en una playa de El Salvador, donde arriba de los grupos se coloca una nave, a veces visible, a veces invisible, y de esa nave te dejan caer en tus manos una especie de energía que uno se la incrusta en el pecho y esa es energía de cesio. Entonces la energía de cesio lo que hace es incrementar tu capacidad eléctrica, tu capacidad psíquica, tus sueños son más lúcidos, quizás tu sistema inmune se potencia un poco más, entonces te volvés un mejor antena, porque el objetivo es tener una especie de mejor antenaje, porque estos seres utilizan mucho los sueños y las meditaciones para poder dejar ir su información. Entonces, eh, cuando nosotros estuvimos en esa preparación, luego en el año 92 la misión Rama termina porque a Sixto le dijeron los guías extraterrestres de que había demasiado protagonismo, de que el ego estaba demasiado en la superficie, había mucha gente tratando de aprovecharse de la situación, entonces que la misión Rama terminaba. Sixto lo dice a los grupos y bueno, todos salimos ya sin dónde reunirnos, pero algunos grupos se quedan trabajando y empezaron a recibir comunicaciones y empezaron a recibir citas, coordenadas donde ir para tener avistamientos y seguir el contacto y seguir el relacionamiento con ellos. Eso sigue hasta la fecha, o sea, nosotros lo seguimos obteniendo. Lo único es de que estas comunicaciones no son tan periódicas como uno quisiera. Una verdadera comunicación primero tiene que sentirse que viene de un ser superior con una psiquis, con una forma de pensar, con unos valores totalmente diferentes. Y uno al escribirlo se siente eso, se percibe eso. Puede ser
una información que no está en ningún libro, o sea, una información que ha sido dada por un ser que viene de 25.000 años de evolución más que nosotros. Entonces, también hay que confirmarlas. Nosotros aprendimos a recibir días, horas donde tener avistamientos o la información se confirmaba a través de otras personas de otros países que nos decían lo mismo que nosotros habíamos recibido un día o 2 días antes. Entonces, sí, ese proceso sigue hasta la fecha. Cuando hablas de coordenadas que les daban en el pasado, ¿se presentan esas mismas coordenadas en el presente? Y si es así, ¿qué lugares son? ¿Siempre son los mismos? Son variados. Hay una situación. Ahora yo he percibido que se utilizan más las sincronicidades. Por ejemplo, cuando uno empieza a hacer un trabajo interior, tú empezás a activar algo afuera en tu entorno, empezás a activar las coincidencias y empezás a activar un fenómeno que se llama sincronizadores de la conciencia. Y estos son los números repetidos que mucha gente ve en las placas de los vehículos o en una factura del supermercado, una factura de restaurante o en X situaciones que no están en tu control. Uno empieza a ver números repetidos, pero ese es uno, cuando uno está activando su energía a través de muchas prácticas, empieza a afectar el entorno. Entonces, antes recibíamos coordenadas, la última que recibimos fue allá por el año 2009, 2010, y nosotros como grupo fuimos a ese lugar y ese lugar es un cerro que cuando el avión va llegando al aeropuerto Comalapa, ese cerro se ve desde el aire porque está cerca del aeropuerto Comalapa. Entonces el cerro ese es como un lugar de poder, como un lugar especial de poder. Pero después de eso, yo he percibido, he visto de que hemos recibido más sincronicidades. Por ejemplo, un amigo de Nicaragua me manda un mensaje y me confirma lo que yo ya recibí. Por ejemplo, esta entrevista que estoy teniendo contigo puede ser producto de una sincronicidad o el hecho de que un amigo me envía, yo te mandé un video de un reportaje que hicimos con Telemundo de una zona circular que hay cerca del volcán de Izalco. Eso fue una sincronicidad. Un amigo me lo mandó porque él en Google lo había visto. Yo se lo mandé a Samuel Arias, que es reportero de Telemundo, y fuimos a hacer la investigación. Entonces, hoy se utiliza más ese tipo de cosas que son como cosas muy extrañas, coincidencias extrañas, que en el libro este de la novena revelación se habla mucho de eso, que ya es un despertar de la humanidad cuando uno empieza a darse cuenta de esas cosas. Y también los guías dijeron también hace algunos años atrás de que ya nosotros, el ser humano, ya sabía, ya tenía toda la información necesaria como para poder pegar un salto de calidad en cuanto a la evolución de la conciencia humana y que ya no necesitábamos tanta información y que los avistamientos y encuentros esporádicos eran nada más como un apoyo, como decirle a un amigo, hey, aquí estoy pendiente de ti y los estamos apoyando en este proceso. Entonces hoy ya no se recibe tanta información, sin embargo, las fotografías que yo tomo, los videos que yo tomo o la información que llega es a través de esa sincronicidad energética que hay con estos seres, porque uno siente cuando ellos están ahí y cuando uno los percibe, sale al patio de la casa o estás en algún lugar y de repente sentís tú la intuición de que tenés que tomar una fotografía del cielo, tomás la fotografía y ahí está la nave. Entonces hay una especie de conexión con estos seres, pero ellos son muy respetuosos y no quieren que uno dependa de ellos, porque ese es el tema, sino que ellos esperan que la humanidad evolucione y que nosotros seamos pues como digamos, los bebés de probeta, dice Sixto, ¿verdad? En el cual todo el proceso que se nos enseñó, hoy tenemos que echarlo a andar y mostrarlo a otros. Eso es lo que te podría comentar al Claro. respecto. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de mensajes están proporcionando? ¿De qué les hablan? ¿Qué les dicen? Bueno, el último mensaje que yo recibí fíjate que es bien raro, es un Sí. fenómeno extraño porque es cuando
yo lo recibí cuando yo estaba entrando, me estaba despertando en la madrugada. Y yo me di cuenta que alguien me hablaba y al mismo tiempo una parte de mí estaba como de testigo viendo que yo escuchaba, que yo mismo escuchaba que alguien me hablaba. En ese mensaje lo que ellos dijeron era de que no nos preocupáramos si la situación a nivel mundial parecía tan caótica, porque incluso muchos de ellos ya están viviendo entre las sociedades humanas y que comenzaron a llegar desde los años 50. Ellos se establecieron e incluso tuvieron que generar alguna especie de dinero para comprar terrenos o territorios donde pudieran estar interactuando con otros grupos humanos y porque el objetivo era vivir la experiencia humana desde dentro. Eso sigue hasta la fecha, porque hay que tomar en cuenta de que estos seres viven más que nosotros, entonces el tiempo para ellos pasa diferente que pasa con nosotros, que podríamos vivir nosotros 90 años de edad y ellos pueden vivir 400, 500, 600, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, esto coincidió mucho. Después yo recibí perdón, no me recordaba que eso está reflejado en el libro del caso Humo, el libro que escribió Juan José Benítez, porque allá por los años 50 pasó algo parecido, de que empezaron a recibir esas cartas en España y en otros países del mundo provenientes de seres que decían venir del planeta Humo. Es un caso muy interesante y incluso estos seres aparentemente hasta tienen ahora una cuenta de Twitter donde ponen coordenadas, ponen cifras, ponen información que parece codificada. No sabemos si la cuenta es real o no, eh, pero ahí está, ¿no? Sería interesante investigarlo. Muy bien. ¿Te hablan, les hablan de el futuro? ¿Les hablan solamente del presente? ¿Les hablan de qué? Nos hablan de que el futuro uno lo está creando día con día, decisión tras decisión, y nos hablan de los diferentes líneas de tiempo. Nos hablan de que nosotros podríamos estar creando una línea de tiempo en la cual todo el entorno que parece caótico allá afuera puede ser que no nos afecte porque estamos creando una alternativa, algo alterno, diferente a lo que el mundo está sucediendo, hablando de las pandemias y hablando de esas cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a enfocarnos a empoderarnos energéticamente, a empoderarnos espiritualmente, empoderarnos mentalmente, emocionalmente, y llevamos una vida coherente y podemos, eh, digamos que, co-crear nuestro futuro, nuestro día a día, entonces la humanidad nunca va a perecer, pegará un salto de calidad. El tema es de que todavía siento yo que no somos lo suficiente porque hay mucha gente que está viviendo en el miedo. Y como tú sabes, el miedo es una vibración tan baja que abre portales, que te enferma, baja tu sistema inmune, hace que te sucedan cosas, accidentes, robos, asaltos, si vivís en la frecuencia del miedo. Entonces, ellos nos dicen eso, de que el miedo es una frecuencia instaurada por ese poder hegemónico que ahorita parece ir ganando. Yo el domingo pasado, yo todos los domingos hago un live en mi página de Facebook y el domingo pasado les compartí a la gente con la que estaba conectada de que hay una película muy bonita en Cuevana que se llama El Refugio. Esa película es mexicana. Ahí está esta señora Talancón, creo que es la que salió con Gael García Bernal en la película El pecado del padre Amaro, ¿la recuerdas? Sí, sí, cómo no. Ok, entonces esta Claudia Talancón es, ¿verdad, Ana? Claudia Talancón Ajá, sí. eh, es la protagonista de esta película y esa película es muy simbólica porque habla de todo lo que yo te estoy hablando, lo representa en una película interesante. Todas las personas que quieran verla, pues ahí está, ¿verdad? Se llama El Refugio. Y habla de que al final, el epílogo de esta película es de que eh,
una persona que ya había fallecido y que representa al mundo invisible, espiritual, que también nos está apoyando, le dice a esta Talancón, a Ana Claudia Talancón, le dice de que los seres oscuros creen que van ganando la batalla, pero es porque ellos están asustados y están desesperados porque no entienden y no pueden dominar, ni manejar, ni controlar la energía del amor, la energía de que todas las personas tendríamos que, eh, digamos que aprender a manejarla, aprender a dominarla, aprender a usarla, bueno, aprender a compartirla. Estos seres están tan violentos, están tan llevando tanto caos y quemando eh, quemando los últimos cartuchos, precisamente porque sienten que todo se les está saliendo de las manos y están desesperados y no entienden qué es lo que está pasando tampoco ellos. Entonces, que lo que tiene que hacer cada persona, cada uno de nosotros, lo que tendría que hacer es elevar la frecuencia. Sencillamente es elevar la frecuencia a través del control emocional, del control mental, del control físico, de la energía del amor, y no fijarnos tanto en todos esos caos o el mismo hecho de todos los días trabajar por hacer el dinero necesario, porque hay una ley, ¿verdad? Que es la ley del menor esfuerzo. Esta ley nos permite de alguna manera obtener todo lo que necesitamos eh, sin tanto desgaste. Entonces, el mentalismo creador, que es una de las 7 leyes universales, utiliza la ley del menor esfuerzo. Indica de que pues todos tenemos que hacer lo que nos gusta hacer. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho tocar la guitarra, ser cantante, fácilmente podría hacer ese tipo de cosas y sentirme bien. Entonces estaría vibrando en una frecuencia diferente. Al final, en esta película, toda la familia que está siendo acechada por las fuerzas oscuras, se van hacia unas ruinas, hacia unas pirámides que, bueno, tú sabes, México es un centro de poder maravilloso y se van a refugiar a una de esas pirámides y ahí pues no les afecta nada. Entonces, eso mismo nos dicen los seres de las estrellas, de que cada ser humano tiene la capacidad de co-crear su destino. Y lo importante ahorita es unirnos en grupos, en comunidades que pensemos lo mismo para ir elevando la frecuencia poco a poco. Eso, Johanna. Ok. Si te pidiera en estos momentos, Omar, que pudieras resumir en unas cuantas palabras el mensaje general y completo que te han dado estos seres desde que tú inicias, ¿cuál sería? Bueno, sería de que al final dijeron ellos que nos daríamos cuenta de que el fenómeno ovni o los encuentros cercanos o la recepción de experiencias con ellos era solamente un paso que habría que dar para que nos demos cuenta de que al final el contacto era con nosotros mismos, con nuestro interior, o sea, reconocer la grandeza que tenemos como seres humanos, reconocer la grandeza de que formamos parte de una comunidad cósmica, reconocer el hecho de que estamos en este mundo solamente un instante en la edad del universo y que ese instante es importantísimo para que nosotros en la siguiente etapa de nuestra vida vayamos a esferas superiores, a esferas diferentes y que entendamos qué es lo que hacemos aquí. Es decir, que entendamos de que no venimos a darle gusto al cuerpo, ¿verdad? Sino que venimos a aprender experiencias para seguir creciendo en el tránsito hacia la creación. Entonces nos dijeron eso y yo resumiría que al final cuando tú te das cuenta de que en realidad hay muchísimas cosas que dependen de ti, sino todo, ¿verdad? Depende de ti. La toma de conciencia se hace el objetivo principal, el objetivo final de todo esto. O sea, ya no nos interesa mucho, quizás a algunas personas sí les interesa mucho el tener avistamientos, acercamientos, encuentros y todo, pero al final todo eso no es la finalidad, no es el propósito último, sino que el propósito último es reconocernos a nosotros mismos como criaturas creadoras de realidades, eh, reconocer nuestro poder interno,
alejarse del miedo y entender de que somos como seres, como una humanidad de la cual muchas otras humanidades están pendientes, porque tú sabrás que hay una cantidad de avistamientos impresionante. Es algo que ha crecido en los últimos años y la gente está muy expectante de eso, tanto así de que, bueno, el Pentágono ya abrió la puerta, ¿verdad? Ya dijeron pues de que el fenómeno existe. Hacia dónde lo van a manejar, hacia dónde lo van a lanzar, esa es otra historia, pero ya ellos lo reconocieron, pero es por la presión de los avistamientos, la presión de canales como este, la presión de la gente que está todos los días reportando ese tipo de avistamientos. Y también personas como Steven Greer, que estoy seguro que lo conoces, que han tenido el valor de relatar o de contratar o de convencer a militares norteamericanos, a científicos norteamericanos que han hablado y han dicho, sí, miren, esto es cierto, lo de Roswell es cierto, no era una nave, eran tres naves, y no era uno o dos cuerpos, sino que eran como seis. Lo de Eisenhower, bueno, no nos alcanza la noche para hablar de todo eso. ¿Por qué hacen especial énfasis en la parte de los miedos? ¿Qué sucede si nosotros no dejamos a un lado esos miedos? Si el miedo nos baja la frecuencia, cuando hay vibración de miedo, aparte de que hay entidades invisibles que coexisten con nosotros, coexistimos aquí con ellos, cuando uno tiene miedo, para empezar te volvés un imán negativo. Por eso te decía hace un rato que cuando uno tiene miedo, te suceden asaltos o te suceden golpes o la gente te grita o ahí atraes engaños o robos o accidentes. Entonces uno se vuelve con una vibración demasiado tóxica, demasiado pesada. Eso es una cosa. La otra es de que hay entidades oscuras invisibles que también se alimentan de ese miedo. Eso lo sabemos perfectamente. Y también ellos dicen de que hay una élite invisible, oscura, energética, que domina que domina las cosas en este mundo a través de gobernantes y que están tratando de que la humanidad no eleve su frecuencia. Por eso es que nos están asustando con tanta enfermedad y con tanto pinchazo, ¿verdad? Porque si la humanidad eleva su frecuencia, ellos se ven en peligro. Ese es el tema de por qué no debemos vibrar en el miedo. El miedo a la larga es solamente ignorancia, es ignorar de que somos seres energéticos, poderosos, es ignorar de todo esto que te estoy hablando, de esa estructura que hay en la vida y en el universo e incluso entre las dimensiones. Es un tema muy profundo, es un tema que, bueno, le corresponde a cada uno de nosotros hacer ese ejercicio de conciencia y decir, ya basta de miedo, no tengo por qué tener miedo. Cuando uno aleja esa frecuencia, llegan cosas maravillosas, llegan personas que te ayudan y que te apoyan, llegan el famoso centímetro cúbico de suerte que hablaba don Juan Matus, el maestro de Carlos Castaneda, y empiezan a acercarse otro tipo de seres de más alta frecuencia, empiezan a darte mensajes en sueños, empiezas a tener más coincidencias, empiezas a tener más buena suerte. ¿Y quién no quiere tener buena suerte? Pues todos lo queremos. Entonces, esa es la respuesta en pocas palabras, Johanna. Híjole, qué interesante todo esto que nos estás mencionando, Mar. Ahora, ¿qué tanto se permea, qué tanto esto llega a la sociedad, a la ciudadanía, la persona de a pie allá en El Salvador? Sí, ¿Hay conciencia, hay interés o es un tema que nadie pone atención? sí, mira, tú sabrás de que hace años atrás, pues la frecuencia de nuestra sociedad era muy diferente porque había cerca de 17 homicidios diarios o más, creo, hasta 30 hemos llegado homicidios diarios. Pero en el mundo, nosotros debemos de comprender que en el mundo todo es cíclico y lo aprendemos de la naturaleza, tiene sus ciclos, bueno, el planeta tiene sus ciclos, los animalitos tienen sus ciclos. Entonces, ¿por qué nosotros no
tendríamos ciclos y por qué las sociedades humanas no van a tener ciclos si están hechas por humanos. Entonces, los sistemas políticos es la misma situación. Ningún sistema político va a vivir para siempre. Entonces, nosotros tuvimos 30 años muy difíciles, muy complicados, porque había demasiada miedo y demasiada violencia en nuestra sociedad. Hoy con este gobierno la cosa se percibe diferente, la frecuencia en la calle se percibe diferente y te lo digo porque yo tengo un hijo que sale de trabajar a las 10 de la noche y antes yo me iba a traerlo y todo, me preocupaba mucho cuando salía a conciertos o a algún lugar, pero ahora yo siento que la cosa está más controlada. Entonces solo basta que una persona tenga esa visión y que eche a andar cierto mecanismo para que la frecuencia cambie. Solo basta de que una persona popular, digamos, puede ser tú, puede ser un artista reconocido de cine, que empiece a hablar de estas cosas, si estamos hablando del miedo, ¿no? Para que la gente permee y haya un cambio en la conducta. Entonces, a nivel de violencia, nuestro país ha bajado bastante esa frecuencia negativa. Eh, a la larga, yo también estoy claro, pues, de que no todo el mundo va a lograr entender esto, entender que incluso algunas religiones son manipuladoras, ¿verdad? Entender de que algunas cosas, siendo pueblos tan religiosos, algunas cosas en la Biblia, pues, será como está ahí escrito que realmente sucedieron. Todo eso es muy polémico. Entonces, siendo pueblos tan religiosos, es muy difícil que la gente tome conciencia de que tenemos hermanos superiores, que somos parte de una familia cósmica, pero poco a poco la percepción ha ido cambiando en los últimos años. Si tú haces una entrevista hoy en el centro de San Salvador, es muy probable, nosotros con un amigo hicimos el ejercicio, nos fuimos al Parque Cuscatlán, hicimos no, hicimos como 5 o 6 entrevistas y en todas la gente nos dijo de que sí creían de que había vida fuera de la Tierra, pero que nos estaban engañando. Imagínate qué interesante. Es decir, la gente hoy tiene una percepción diferente sobre este tema del contacto. Sobre el tema de la evolución de la conciencia, pues ahí ya le corresponde a cada quien, dependiendo del crecimiento espiritual que tenga, de sus vidas pasadas, en fin, hay tanta cosa de por medio, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos la oportunidad de darnos cuenta, todos tenemos la oportunidad de converger en grupos o en informaciones que nos abran nuestra conciencia. Y te cuento el caso de una amiga, una buena amiga mía ahora, que ella estuvo durante 20 años en una iglesia bastante cerrada y todo esto. Entonces, de repente ella sintió que en el grupo en el que ella pertenecía no le daban todas las respuestas que ella necesitaba, todas esas eh, preguntas tan internas que tú necesitas que alguien te oriente, ¿no? Entonces, ella empezó a buscar en el internet y encontró a Joe Dispenza, encontró a Bruce Lipton, encontró a estas personas que hablan del campo cuántico. Y así fue encontrando más información que le hizo clic y dijo, o sea, que hay algo importante, hay algo interesante. Así encontró el tema de los extraterrestres. Bueno, ella te sigue a ti, me sigue a mí también en mi canal y nos reunimos, bueno, casi todas las semanas para hablar de estas cosas. Pero lo que voy es de que una persona puede haber sido hueso duro durante muchos años, pero le va a llegar su momento en el cual va a despertar y se va a dar cuenta de toda la dominación que ha existido en este mundo. Entonces sí, la cosa está cambiando poco a poco. ¿Cómo inicias dentro de esta experiencia? ¿Qué sucedió en la vida de Omar para que dijeras, quiero involucrarme en estas temáticas? Fíjate que fue algo bien natural, diría yo, porque yo, francamente te digo, yo no creo de que las personas que demos abiertamente nuestro testimonio y que subamos las fotografías y los avistamientos que tenemos y que, bueno, la gente nos reconozca como difusores del tema,
Yo creo que realmente muchos de nosotros hemos sido programados de vidas pasadas para ejercer esta función, este rol, es tan importante. Incluso en el tiempo que estudiamos la misión Rama, se nos dijo de que habían tres etapas en el tema del contacto. Una era la etapa de las experiencias, creo que era la etapa Aurón se llamaba. La otra era la etapa del conocimiento, donde se nos iba a dar un montón de información. Incluso Sixto escribió un montón de libros sobre lo que a él le dijeron. Y así yo escribí mi libro, el otro hermano de Nicaragua, Eduardo Salgado, escribió dos libros al respecto y así. Y la etapa final, cuando ya el ser humano tendría que, mejor dicho, el participante de los grupos tenía que salir a dar lo recibido, era la etapa solar. Entonces, cuando yo desde pequeño leía en la revista de Contactos Extraterrestres, que la editaban allí en México. Exactamente en Yo, en la década de los setentas. sí, yo leía eso. Yo tengo 59 años, o sea que cuando tenía mis 12, 13 años, yo leía esas revistas, me iba al centro de San Salvador, ahí veía los dibujos a mano alzada de los avistamientos, entonces yo compraba todas las revistas, me interesaba muchísimo el tema, y yo decía, es que no es posible, ¿verdad?, que seamos los únicos en el universo, que la Tierra, solo en la Tierra haya vida. Entonces, coleccionaba esas revistas y, bueno, mi vida de adolescente, ¿verdad? Jugué mucho basquetbol y hacía mucho deporte y todo eso. Luego vino el tema de la visita de Sixto. Entonces, cuando yo fui a la conferencia de Sixto, todo lo que él dijo era como que ya yo lo sabía. Era algo como que estaba despertando algo, esa información en mí. Y luego se abrieron los grupos. Durante ese proceso, que fue como de 2 años, hicimos 22 reuniones donde se hablaban de los chakras, de los 7 cuerpos que tienen las personas y que bueno, que el más importante era el cuerpo mental, y se hablaba del vegetarianismo, del manejo de energías, de los mantras, de la cromoterapia y el uso de los colores. O sea, fue un proceso de 22 reuniones en los cuales se tocaban todos esos temas que nos preparó para tener esas vivencias directas con estos seres, que al principio fueron solo avistamientos. Y como te repito, la más importante en esa etapa de mi vida fue recibir los cristales de cesio, porque uno siente en las manos que te depositan esa energía y tú te incorporas, en tus manos ves como que fueran unas pirámides de luz, y esa luz tú te la incorporas en el pecho. Entonces, en esa experiencia fuimos como 30 personas que recibimos el cesio, porque el cesio es un mineral, está en la tabla periódica de los elementos, y de alguna forma estos seres la convierten en energía y te la incorporas al pecho. Entonces, de ahí para acá fue, bueno, leer libros, hacer prácticas, pero sí hubo una etapa en la cual, después del año 92, que te digo que Sixto dijo que Rama se terminaba, que yo estuve bastante tiempo con un grupo de educación maya. Estuve aprendiendo el significado de los glifos mayas, el significado de los nahuales y todo eso. Fue una etapa muy bonita. Y de ahí para acá, en el 2000, a partir del 2010, no, antes, 2008, yo empecé a formar grupos. Siempre la necesidad de reunirnos y de compartir nuestra experiencia fue latente. Entonces, a través de amigos conseguimos otras personas que les gustaba el tema, y siempre he formado grupos. Ahorita me reúno con un grupo pequeño de 3 personas, de ahí tengo otro grupo de 9 personas, que es un poquito, la comunidad un poquito más grande. Y bueno, muchos grupos de WhatsApp que han ido a los campamentos donde hemos tenido avistamientos, y hablamos de todo esto, ¿no? De que al final uno es el mensajero, pero al final la persona es la que debe asumir un compromiso, un protagonismo en estos temas. Así que, aparte de eso, pues yo me dedico, empecé a trabajar en el tema de logística, y todavía tengo una empresa de logística, de embarques,
y también soy quiropráctico, entonces hago las dos cosas. Y también doy cursos de inteligencia emocional, desarrollo humano, pensamiento positivo y este tipo de cosas. Así es que ahí vamos, bastante ocupados. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que eso hace falta mucho en Centroamérica cuando hay muy poca información de lo que sucede allá, que no logro entender todavía por qué motivo con tanto ruido que ustedes le hacen no sea tendencia o no se conozca lo que sucede en Centroamérica. Y no solamente me refiero a El Salvador, me refiero a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a incluso Panamá y Costa Rica, que sí conocemos, sí sabemos, sí ubicamos, pero es un mínimo a todo lo Sí, que me imagino que debe de ocurrir en Centroamérica. mira, hace como 4 años, Rodolfo López, un amigo guatemalteco, vino al país. Yo lo invité a uno de los campamentos que yo organizo. Fuimos, tuvimos los avistamientos y con él venía Harold. ¿Te acuerdas tú lo conociste en Guatemala, Sí, Harold? sí, cómo no. El cazaovni de allá de Guatemala. Exacto, Skywatcher. Ahí Exacto. está conectado, ya lo vi que está conectado por ahí. Entonces, Harold tuvo también sus avistamientos y ahí él se activó y Harold ha empezado a tener bastante evidencia. Entonces, el tema ha ido tomando, haciendo bastante ruido a través de Conexión OVNI y a través de Órbita 3, a través de Paulo de León. Ellos han empezado a hacer bastante ruido en Guatemala, pero yo siento que es como que cada país tiene su tiempo, porque me doy cuenta también que en Costa Rica hay un grupo que se llama CIAL, no sé si tú lo has escuchado. Sí, cómo no. Entonces ellos tienen bastante evidencia y tienen también contacto telepático con estos seres. Entonces es como que llegó el momento ahorita de Centroamérica porque ya hay bastante gente dedicada al tema. Y poco a Claro. poco creo yo que irá llegando a las masas, ¿no? A los medios de comunicación. Así es, pues nada más no se tarden mucho porque si no la vida se nos va y no, No, y no se va a dar a conocer lo que hay porque eso es lo que se tiene que hacer y por eso a mí me interesaba mucho conversar contigo, que vinieras, que nos platicaras y que nos dieras ese panorama de Centroamérica. Eso es muy importante porque tú estás ahí y estoy seguro que tienes contacto con los investigadores contactados que son vecinos a tu país. Y es lo sí, que siempre hay que hacer y siempre lo he dicho, hay que hacer sinergia para que se conozca, sí, para que se dé a entender todo lo que implica este proceso, tanto de contacto, los mensajes, los avistamientos y todo lo que implica el fenómeno ovni. es correcto. Sería, digamos, importante, pues, de que de repente hagamos un grupo, no sé, ¿verdad? Centroamericano, o sea, donde estemos todos y compartamos experiencias, porque Claro. estoy seguro que se están dando en todo lugar. Por ejemplo, en Nicaragua en el 2012, los seres del espacio nos invitaron a una expedición, a unas ruinas que están en el Atlántico de Nicaragua, ya colindando con Costa Rica. Curiosamente, ahí habita una etnia de indígenas que se llama Rama. Fíjate qué sincronicidad, ¿verdad? Pues La sí, etnia exacto. se Sí. llama Rama y son indígenas que hablan en una mezcla de inglés y español. Fuimos 15 días a esa expedición. Imagínate 15 días solo para llegar a la aldea de los indios Rama. Fueron, si no me equivoco, 3 días en río para llegar hasta la aldea de ellos. Ándale. Fíjate. Y ahí, y ahí tuvimos experiencias muy interesantes porque el objetivo era de que nosotros recibiéramos información de esta parte de las Américas. Y lo que nos dijeron fue, a través de visiones, a través de telepatía, lo que nos dijeron fue de que esta parte de las Américas era parte del reino Atlante hace unos 15.000 años atrás y que esta parte había sido utilizada como reabastecimiento de una guerra que hubo entre los atlantes y una raza extraterrestre. Entonces la Atlántida fue supuestamente, según lo que se nos dijo a nosotros, destruida por esa guerra, pero que todos nosotros seríamos descendientes de esa raza atlante que fue tan poderosa
y que de alguna manera creo que algunas razas alienígenas tuvieron celos de esa cuestión y se generó ese conflicto. Entonces, eso lo escribió Eduardo Salgado, el amigo nicaragüense, en su libro, yo lo escribí en mi libro, y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Reuniones acá, un lanzamiento del libro en cafés, toda la cuestión. No lo he podido subir a Amazon para venderlo a través de Amazon, porque a veces el tema de dinero pues es un inconveniente, ¿no? Pero tiene que llegar su momento, tiene que llegar su momento y creo de que pues nosotros estamos alborotando el panal, como decimos. Exacto. Muy bien. Tenemos también esta otra parte que siempre nos llama la atención, que son los mensajes. Ya nos hablabas de ellos, ya nos decías como por dónde iba este asunto de los mensajes cuando ya los vemos de manera general. Ahora, ¿les han hablado de los grandes cambios planetarios? ¿Les han hablado del futuro? ¿Cómo se visualiza ese futuro para Centroamérica? Eh, digamos que hablando de una situación catastrófica, no nos han hablado de eso. Lo que nos han dicho y lo que siempre hacen énfasis es de que no nos preocupemos por, digamos, por una catástrofe, hablando de alguna erupción volcánica o hablando de los terremotos que aquí son tan frecuentes o de un asteroide que va a caer y todo eso, porque en la medida en que nosotros hacemos caso a noticias de ese tipo, como las que salen en la revista The Economist, lo que hacemos es enfocar nuestra energía mental en ello y propiciar que eso suceda, ¿no? Si tenés millones de personas pensando en un hecho, lo más probable es que ese hecho ocurra. Entonces, estos seres son bastante, te voy a decir que son bastante parcos, o sea, no dicen mucho, dicen lo que tienen que decir y el enfoque de ellos es de que nosotros aprendamos a sentir los eventos, a sentir los acontecimientos y en base a eso actuar. Por eso es que siempre nos han dicho de que el enfoque nuestro tiene que ser un enfoque propositivo, un enfoque positivo, un enfoque en el cual tú vayas creando las condiciones para que tu entorno cambie, la sociedad cambie, los países cambien y así las regiones vayan cambiando. Y de alguna manera quitarle peso a la parte temerosa o miedosa. Por ejemplo, hoy que estaba viendo a un periodista argentino que hablaba sobre el caos energético que va a haber por la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, lo que nos dijeron cuando nosotros planteamos en algún momento, me estoy acordando ahorita, que planteamos alguna preocupación por el escenario que había en ese entonces a nivel mundial y a nivel de mi país, ellos nos dijeron de que en el caso de las personas que eleven su frecuencia y eleven su vibración, siempre van a tener un apoyo, ya sea de grupos como nosotros, otras personas con las cuales te vas a unir en una frecuencia constructiva y también vas a tener la ayuda invisible, que la ayuda invisible, como no la vemos, no la sentimos, quizás la pasamos desapercibidos y no le damos importancia, pero la ayuda invisible viene de nuestros padres fallecidos, de nuestros familiares fallecidos, de guías espirituales que están a la par de nosotros, que cuando nosotros despertamos el poder de la palabra, el poder de la visión, de la visualización, mejor dicho, estos seres están ahí para apoyar. Y a veces su respuesta o su sentir es tan suave que uno tiene que estar muy sensible para poder percibir de que tenemos apoyo. Casi siempre son a través de los sueños, porque es una etapa de nuestra vida que la mente está dormida, entonces si tú tienes la capacidad de acordarte al día siguiente de los sueños, del sueño que tuviste, ahí hay mucha información que viene del mundo espiritual invisible que nos está apoyando. Acordémonos de que esto que vemos aquí es solo un estuche de carne y al final va a quedar a un lado y la esencia, la energía que hace que este estuche de carne se mueva, piense, cree, es otra, es una consolidación energética que ha vivido miles de millones de años en este proceso de construirnos a nosotros mismos, porque al final de eso se trata.
en ese proceso estamos. Muy bien, ahí está. Vamos con algunas de las preguntas de la gente que se encuentra por acá, Omar, conectadas y que, bueno, pues están aquí muy al pendiente de esta transmisión. Te pregunta por acá Silvia Pilco, ¿cómo desarrollar el sentir? Te preguntas Ok, Silvia. mira, el sentir se desarrolla a través de la meditación. Cuando nosotros comenzamos a meditar más frecuentemente y también cuando llegamos a utilizar la naturaleza como una catapulta para ese sentir, para sensibilizarnos, mejor dicho, el sentir empieza a hacerse más cotidiano, tú empiezas a tener más corazonadas. Y una de las técnicas, porque yo tengo un curso que se llama Activación Energética, que lo voy a abrir la otra semana, es en Facebook. Em, una de las prácticas que yo le dejo a las personas es de que cuando suene tu teléfono, cuando llamen a tu puerta, tú no vayas corriendo a contestar ni a abrir, sino que trata de sentir quién es la persona o qué o cuál es la intención de la persona que te está llamando o la persona que está en tu casa. Es una práctica bien bonita porque tú empezás a despertar esa intuición que me están preguntando. Y otra cosa, cuando tú estés hablando con alguien por teléfono, trata de visualizar qué ropa usa, qué colores de ropa usa. Eh, la blusa, la camisa, o si está en shorts o el pantalón, depende. Cuando tú empiezas a ejercitar eso, empezás a desarrollar una capacidad natural que todos tenemos. Y también hay unas prácticas que yo vi en el libro de José Silva, que es el del método Silva, que ayudan mucho, que es la práctica de la visualización. Por ejemplo, él dice que cuando tú tengas una fruta, puede ser una mandarina, que te empeces a recrear esa mandarina con tus ojos cerrados en tu mente, empeces a recrear la cáscara, todas las venitas que tiene, todas las lagrimitas que tiene, toda la textura de las hojas, si es que tiene hojas, que te la imagines en todos los detalles. Cuando tú te imaginas en todos los detalles, estás teniendo más control de tu energía mental. Y si tú tienes más control de tu energía mental a través de las visualizaciones, puedes tener más control en la meditación y más control en la intuición. Entonces una cosa lleva a la otra. Muy bien, te pregunta por acá, vamos a ver, dice Roberto Saldaña, ¿quién es el padre de la ufología en El Salvador? Bueno, sabemos de que la ufología es la ciencia que estudia el tema de los ovnis. Yo solo conozco uno que fue Allen Hynek, que no se designó a sí mismo como padre de la ufología, sino que a él lo designaron todas las personas que vieron su desempeño y su figura clave en un tema tan controversial como es el ufológico. Entonces, no creo que exista alguien aparte de él, francamente, porque es el que a través de él se definió el tema. Ahora, si tú me preguntas o si el amigo me pregunta que cuál es el investigador o la persona que más investiga ovnis en El Salvador, no te podría decir, porque en realidad hemos estado como bastante acéfalos y alrededor de mí hay amigos, hay personas que les interesa el tema, pero el punto es de que no nos dedicamos a ello. Entonces, alguien que se dedique a ello, que tenga sus propias evidencias, que reciba sus mensajes y que tenga revelaciones importantes, eh, podría ser una persona importante, pues pero yo siento que también mencionar a alguien como padre de la ufología suena bastante presuntuoso, ¿no crees? Se suena un poco presuntuoso. Pero en cada país hay alguien que va abriendo brecha. O sea, nosotros en estos momentos es muy sencillo hablar, pero la gente que estuvo en los 40, en los 50, hablando de la temática no era nada sencillo. Me imagino Sí. que debe de haber alguien, ¿no? Me imagino, así como algún investigador, algún periodista, no sé, alguien como que abrió brecha en tu país o no, No, no lo hay. es que fíjate que eso le decía yo a algunos amigos de que
Antes de los ochentas no se oyó, no se sabe nada de esto. Solamente se sabe de dos casos que salieron en los periódicos. Pero antes de que viniera Misión Rama a El Salvador, quizás el movimiento que más investigaba el tema de los ovnis era el movimiento gnóstico salvadoreño. Ellos, pero su enfoque era otro, ¿no? No era entrar en contacto y aprender a través de ese contacto, sino que era como una parte, como un dedo de la mano de ellos, pues, o sea, tenían otras cosas y estaba el movimiento gnóstico. Entonces, yo escuchaba más de parte del movimiento gnóstico. Luego, en los ochentas, vino Misión Rama, luego también otro movimiento que tuvo contacto fue el del doctor Ayala de los Alcohólicos Anónimos. Fíjate qué curioso, era un grupo, o es todavía un grupo, un movimiento generado por un ex alcohólico anónimo que empezó a tener avistamientos y encuentros cercanos, según los testigos, ¿no? Pero hasta ahí, pero el que ha documentado, yo sí he documentado mucho. Por ejemplo, mi libro es un documento de todo el proceso de contacto de los ochentas. Yo me preocupé por eso, porque sentí que precisamente eso, que no había nada, ¿no? No había quedado nada por escrito. Claro, ahora entiendes la importancia de que se dé a conocer lo de tu país, porque si tú mismo no ubicas quién es, cómo, pues imagínate los que estamos en otros países, menos. Es ahí Por supuesto. donde tenemos que hacer sinergia precisamente para dar a conocer todo lo que haya y que la gente sepa que también en Centroamérica hay muchas cosas. Mira que hay algo y te lo platico, Omar. Cuando estuve en Bolivia con los compañeros de aquel país, recuerdo que hay una cantidad impresionante de avistamientos también por los volcanes, por las zonas arqueológicas, mucho contactado, avistamiento, mensajes, en fin, mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que yo les decía igual que te lo comenté a ti desde el principio, hay que hacerle más ruido a todo lo que ustedes hacen. Y ellos me decían exactamente lo mismo. Tenemos entrevistas en el programa que se ve a nivel continental. Dice, sí, pero no tiene ninguna repercusión. Con todo respeto. No hay ninguna repercusión donde la tiene que haber. Y yo les decía, ellos tienen que usar las redes sociales, pero ellos sí directo me dijeron, no. Para nosotros lo más Mm, importante es radio, televisión y lo normalito, periódicos, revistas. Pero nos damos cuenta que en este mundo globalizado eso ya es impensable. Sí son importantes, desde luego, pero lo fuerte son las redes sociales, sí, que cada persona totalmente de puede acuerdo. generar la información pertinente para que se dé a conocer lo que ellos están viviendo, lo que ellos están investigando. Pero es algo que se tiene que trabajar, es algo que hay que impulsar, es algo que se tiene que dar a conocer precisamente para conocer cada uno de los incidentes, cada uno o sea, en general la casuística que ustedes están Sí, viviendo. Así que bueno, pues vamos con más de las preguntas, Omar. ok, perfecto. Mira, te pregunta por acá, Rosarito, ¿es verdad que si soñamos con ovnis, verlos o escuchar sonidos es porque realmente nos contactaron ya? Sí, es cierto. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo he tenido sueños con naves, eh, en esos días, no exactamente al día siguiente, pero en esos días llega información que yo necesitaba para armar un rompecabezas por algo personal al que yo estaba trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me costaba quedarme me costaba quedarme con la mente en blanco cuando yo estoy meditando o cuando no me podía concentrar. En esos días yo tenía un sueño que veía el montón de naves sobre San Salvador y todo. Entonces era una señal de que me iba a llegar algo, una respuesta a mi inquietud. Entonces, todos los que estén teniendo sueños con naves, observen su vida cotidiana en los días cercanos de ese sueño, ¿no? De la fecha de ese sueño, porque alguna información importante va a llegar a ustedes. El área de los sueños es una de las primeras vías de comunicación que estos seres ocupan. Y el tema es de que si nosotros no la sabemos utilizar, no le damos la importancia adecuada, no llevamos una bitácora de sueños, no hacemos lo que nos dicen en sueños. Por ejemplo, si a mí una vez me dijeron que en un sueño, que yo tenía que
ir a 5 iglesias en San Salvador. Y yo no sé si tú sabes, pero aquí se dice de que todas las iglesias antiguas que fueron construidas por los españoles estaban construidas sobre lugares de poder, lugares de peregrinaje de los pueblos mayas. Claro. Igual, Entonces, igual aquí en México, igualito, igualito. ok, entonces esas 5 iglesias que me dijeron, yo las fui a visitar todas. Y todas eran iglesias con como un remanso de paz, un lugar con una vibración muy alta, muy bonita, que todavía sigo yendo a algunas de ellas. Entonces, pero lo hice. Entonces, como yo lo hice, me siguieron dando más tareas. Y así pasa de que si no hacemos la primera tarea que nos dan, por loca que sea, ¿verdad? En realidad nosotros mismos nos boicoteamos. Eso es lo que pasa, porque una parte de nosotros está despertando y cuando no llevamos adelante esas tareas, ahí nos quedamos bloqueados. Entonces, los seres del espacio utilizan esa vía en realidad como una de las primeras vías de comunicación. Ok. Perfecto. Te dice por acá Carmen Nieva. ¿Es prudente tratar de contactar con entidades extraterrestres? Bueno, bajo ciertos parámetros, sí. Por ejemplo, en Misión Rama lo que nosotros aprendimos fue a elevar nuestra frecuencia porque sabíamos de que eso mismo es una protección. Eso mismo es como un bloqueo para entidades negativas que siempre andan por todos lados molestando, ¿verdad? Pero las entidades negativas en realidad tienen un poder limitado, no son ilimitados, ¿verdad? No son indestructibles. Y una de las mejores defensas que nosotros hemos desarrollado es elevar nuestra frecuencia a través de pensamientos positivos, a través de la palabra positiva, a través de alejarnos del ego y del deseo de protagonismo y estas cosas. Em, entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar incluso el sonido, los mantras y la palabra, entonces nosotros nos protegemos. Bajo esa premisa, sí podemos contactar con seres, porque van a llegar seres de la misma frecuencia. Pero no vayamos a tratar de contactar con seres extraterrestres en un cementerio. O sea, no lo vamos, vamos a contactar con otra cosa, ¿verdad? Seguramente. Entonces, cada situación, pues, tiene su protocolo. Claro, desde luego. Yo veo mucho interés y eso lo hemos platicado aquí varias veces con diversos de los invitados que vienen, Omar. Sí. Que veo mucho interés de la gente en contactar. ¿Con quién? Con quien sea. ¿Cuándo? Cuando se pueda. Ah, no. Y veo que como que en muchas de las ocasiones la gente enloquece porque quiere a como dé lugar contactar, pero no saben con quién están contactando, si son buenos, son malos. ¿Qué recomendación le darías? Mira, tú has dicho un tema importantísimo, Johanna, porque tenés toda la razón. La gente con tal de vivir o estar a la moda o vivir una experiencia y luego irla a contar en su círculo de amigos, se expone a muchas situaciones. Entonces, y yo le diría de que de alguna manera todos tenemos como los que nos gusta el tema, pues ese sentido o ese deseo natural de entrar en contacto con estos seres, pero sepan y tengan claro que también es un peligro, es un riesgo. Entonces, vuelvo a mi respuesta anterior. Lo primero es elevar nuestra frecuencia. Si nosotros elevamos nuestra frecuencia, eh, lo más probable es que podamos acercarnos o que seres de la misma frecuencia positiva se acerquen a nosotros. Nunca es recomendable intentar irnos solos a un descampado, a un llano o a una selva o donde sea, o a la playa, si andamos deprimidos, si andamos endrogados, si andamos alcoholizados, si andamos tristes, si andamos lujuriosos, si andamos apesadumbrados. Mejor quédense en su casa, pongan una película interesante que les levante la vibra porque no es recomendable. Pero si nosotros andamos con un sentimiento de beneplácito, si nosotros andamos, digamos, con esa frecuencia que no, por ejemplo, ¿verdad? Que las mascotas nos transmiten, con son tanto amor y todo eso, si andamos con una vibra de paz y de armonía, al ver el crepúsculo o bueno, al ver las nubes, tenemos esa expansión de conciencia,
y nos sentimos unos con el todo. Entonces sí, entonces es muy probable de que tengamos una bonita experiencia. Entonces están los dos polos, tengan cuidado si alguien desea hacer un contacto, primero hay que prepararse, no es así nomás. Lo otro es de que tenemos que preguntarnos, ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos un contacto? Siempre lo que ellas nos dijeron de que era fácil tener un contacto porque cuando uno se prepara, la frecuencia es bastante sincrónica y puedes tener una experiencia intensa con ellos. Pero ¿qué pasará después? O sea, si tú te preparaste solamente para tener esa experiencia y después volvés a tu rol antiguo, volvés a perder esa preparación, entonces ya no se va a dar nada más. Entonces, las experiencias o digamos, los encuentros cercanos no son para contarlos después, no son para contarlo en YouTube y hacer seguidores, no son para eso, son para un crecimiento personal y a través de mi crecimiento personal, yo lo voy a compartir a otras personas realmente interesadas y que les interese la evolución, les interese la espiritualidad. Entonces, no es así nomás. Yo te digo que muchos de nosotros, bueno, Ricardo González, tú lo has entrevistado, él es amigo mío, y cuando vino a El Salvador, él ha venido 2 veces, tuvimos mucho chance de platicar y él me decía de que el haber tenido sus experiencias, el haber subido a las naves y luego enfrentarse a la vida cotidiana, un trabajo, pagar las facturas, el tráfico, bueno, enfrentarse con tu vida, es un choque, es algo que te mueve los cimientos. A veces hasta te deprime el estar viviendo en una sociedad tan caótica y a veces malintencionada, cuando has estado con seres que son todo amor. Entonces es bien complicado. Mentalmente uno tiene que estar preparado para eso. ¿Cómo es el proceso de preparación? ¿Qué te tocó hacer a ti? ¿Cómo te preparaste, Omar? Sí, bueno, primero es en 3 planos, ¿verdad? Físico, mental y espiritual. El físico siempre sugieren ellos una dieta vegetariana. Algunos de nosotros, yo por ejemplo todavía como pescado, pero no como cerdo ni carnes rojas y ni pollo ni nada de eso porque siento el olor, no se puede. Entonces, esa preparación es básica, la preparación física. Aparte de eso, no hay que tener ningún estimulante en tu cuerpo, ¿verdad? Uso de drogas, alcohol y todo eso afuera. También las medicinas, no depender de medicinas porque te alteran bioquímicamente, te alteran, ¿no? Aparte de eso, no exponerte a actividades físicas, digamos que degradantes o que te drenen tu energía, por ejemplo, el exceso de sexo, ¿verdad? O el uso de armas. Hay un inconsciente colectivo que sabe que las armas son para matar, entonces eso te afecta, pues, en alguna forma. Luego está la preparación mental, que es a través del pensamiento positivo, a través de la decodificación de paradigmas, la preparación para el autoanálisis de tus defectos y tratar de mejorar como persona, tratar de ser conciliatorio con los demás, aportar mucho a tu grupo familiar, a tus amigos, grupo de trabajo, sociedad y todo eso. Ser una persona muy constructiva y tener siempre pensamiento positivo, ¿verdad? Y en lo espiritual, pues las prácticas espirituales, el ayuno que es bastante depurativo, la misma oración al Creador, las mismas meditaciones, el contacto con la naturaleza. Entonces, todo eso te cambia la vibración, definitivamente, y te volvés una persona bastante empoderada, pues ya no sos víctima, como mucha gente que se cree que es víctima del gobierno, víctima de la sociedad, víctima de esto, víctima del otro. No, cuando nosotros entramos en ese rol de preparación, nos volvemos poderosos, nos volvemos muy coherentes con lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y pueden venir pruebas, claro, en esa etapa, ¿verdad? Pruebas, por ejemplo, en una etapa de mi vida yo perdí un montón de dinero, perdí propiedades,
porque era pues parte del proceso de crecimiento, o perder amores también. En fin, hay tanta cosa que estamos aquí para vivir, ¿no? Para vivir esas situaciones. Dentro de ese proceso, entonces, no, nada de carne, nada de eso. ¿Por qué es tan importante este asunto de la carne? Es porque siempre hay una acción violenta detrás de ello, ¿verdad? Siempre cuando un animal muere, producto de una, no producto de una lucha igual. Por ejemplo, una lucha ante un depredador, digamos un león con una cebra. Es una lucha natural que se da en un escenario natural, pero cuando tú tenés animales de cultivo, y los vas a matar por, digamos, satisfacer un gusto tuyo, entonces ese animal muere con depresión, muere con tristeza, muere con dolor, y toda esa carga energética queda en la sangre, queda en su carne. Esa carga vibratoria negativa uno se la come. Y eso por un lado, ¿verdad? Por el otro es de que sabemos de que la carne, para eliminar, digamos, una libra de carne, pues podés pasar hasta una semana con esa libra de carne en tu intestino grueso y no sale. Entonces, la gente que le gusta mucho la carne a veces tiene mal olor, tiene, bueno, se le cae el pelo, anda con caspa y ese tipo de cosas, porque el cuerpo está contaminado. Entonces, son dos acciones. Una es eh, la acción netamente bioquímica del animal, la otra es la acción que hay detrás de esa acción y que al final pues no es tan necesario, ¿no? Porque sabemos de que el que come mucho animal básicamente se está animalizando. Es bien difícil que lleguemos a tener una conexión espiritual energética muy profunda si todavía estamos animalizándonos de esa forma. Entonces, por eso es importante. Perfecto. ¿Y si lo dejamos de comer, es más fácil el contacto? No, no. Uno tiene que dejar o asumir esa dieta más que todo por tu convicción personal, por tu salud y por la acción que está detrás de ello, no para tener el contacto, porque no es requisito. Si tú lo haces, digamos, desde un enfoque bastante egocéntrico, yo voy a hacer esto para tener el contacto, eso al final no te va a llevar a nada, porque no has entendido por qué hay que tener esa disciplina, ¿no? Es así. Ok, perfecto, ahí está. Tenemos por acá Rosario Espíndola. ¿Es verdad de que si soñamos... Ah, no, ese ya lo habíamos hecho. Te pregunta por acá Alicia Corral. ¿Sabes algo de los 144,000 almas que ayudarán a la Tierra? Bueno, sí, esa figura se vino manejando durante mucho tiempo dentro de la misión Rama, está en la Biblia también de los 144,000, está en una profecía Hopi de los 144,000, y a la larga creo yo de que tendríamos que ser más. Por ejemplo, no estoy, creo que Greg Braden, uno de los creadores de estos de este el estudio del pensamiento cuántico, creo que había dicho que eran como 7 millones. Creo que Steven Greer también dijo que eran 71 millones de personas. Entonces creo yo de que los 144,000 danzantes del sol es simbólico. Francamente no creo que sea exactamente ese número de personas porque no pegan la aritmética. A la larga creo que tendríamos que ser más personas para llegar a ese porcentaje que es necesario para cambiar las cosas en el planeta. Y yo francamente creo de que es bien difícil pues definir quién entra en ese porcentaje. Por ejemplo, eh, ¿qué te podría decir? ¿Entrará el cura del pueblo, de que da la misa, de que, digamos, es una persona muy religiosa y todo, pero también es muy mujeriego o también come carne y se echa sus traguitos y está más enfocado en esos hábitos que en el hábito de atender a su comunidad? Entonces hay muchos vacíos en esa métrica. Francamente te digo que es bien difícil para mí. Creo que ese es un tema de frecuencia, pero también en eso, quiénes son los que van a medir, los que entran en en ese porcentaje, es bien difícil saberlo, ¿no?
Claro, te preguntan por acá y con esto voy resumiendo muchos de los cuestionamientos que van en el mismo sentido, Omar. ¿Ellos nos ayudarán, evitarán una tercera guerra mundial? Te preguntan. Bueno, dijeron de que en el caso de que las cosas se pusieran difíciles y fuera de control, sí tendrían que intervenir. Pero como ya intervinieron hace décadas atrás, no sé si recordás que hubo muchos avistamientos de ovnis en las centrales nucleares de Inglaterra y de los Estados Unidos. No sabemos de Rusia, pero me imagino que sí. Entonces ya intervinieron. Entonces ellos nos dejan jugar, nos dejan, miren, que jueguen estos niños en el kinder, en el parque de diversiones y todo, pero si ven que agarran un cuchillo, quítenselo, ¿verdad? Y es la misma filosofía que hay detrás, porque ellos saben de que si el ser humano entra en una conflagración nuclear, hasta ellos van a salir afectados. Entonces no conviene, no les conviene. O sea, hasta ahorita su presencia, el apagar misiles, el derribar misiles, todo eso lo han hecho. Todo eso lo han hecho y lo van a seguir haciendo. O sea que sí ya intervinieron, definitivamente. Te pregunta Rosario Espíndola. ¿Estos movimientos inclusivos como las comunidades actuales con preferencias sexuales diversas nos ayudan a evolucionar o cómo los podemos comprender? Es que es veámoslo como la Tierra, veámoslo como un teatro de operaciones, como una puesta en escena de una película, donde hay diferentes roles y diferentes actores, y cada quien está ejecutando su rol. Pero los directores de esa obra de teatro, saben lo que están haciendo y puede ser que le asignen un rol difícil a una persona donde su expresión sexual sea no la normal, digámoslo así, ¿verdad? Pero el desafío es para la persona que está ejecutando ese rol, no es para el director de la orquesta, el director de la obra de teatro. El desafío es para esa persona, o sea, cómo va a llevar adelante ese rol. Probablemente lo ejecute de una manera en la cual su manifestación del amor la haga muy bien y no tenga un desenfreno, una situación complicada, que lo lleve a repetir la obra, ¿me entienden? Porque ese es el tema, de que nosotros venimos a este mundo a ejecutar una actuación, un rol, y si no cumplimos el rol a cabalidad, entonces vamos a tener que regresar a hacerlo, ¿no? Eso es lo que se dice en cuanto a la ley de la reencarnación. Cuando nosotros entramos en darnos cuenta de todo lo que pasa, de la dominación a través de la política, de la moneda, ahora a través de la salud, ¿verdad? O a través de, digamos, leyes que se quieren implantar donde una minoría quiere cambiar a las mayorías en relación al tema que ella expone. Esa es una forma de crear conflicto, porque una persona que tiene un conflicto de identidad lo tiene que resolver por sí misma. Obviamente, si alguien le puede ayudar, pues le va a ayudar. Ahora, todos los demás, los que estamos afuera, no tenemos por qué señalar a nadie, definitivamente, porque no sabemos si ya hemos sido o seremos en algún futuro y tendremos un desafío de ese tipo, sino que lo que tenemos que hacer es la comprensión, pues la tolerancia, el amor, el hecho de poder vivir coherentemente en este mundo. A veces a uno les cuesta más que a otros, obviamente, pero es así, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, hacer uso de esos valores universales sobre los cuales debería de dirigirse nuestras sociedades. Te pregunta Alicia Montes de Oca, ¿tú has visto un ser en el astral o en persona? Mira, ha sido en persona. Yo fui en el 2011 a un encuentro de los grupos Rama al desierto de Chilca, en Perú. En ese encuentro, fue de 5 días, ese campamento en el desierto. Yo tuve dos encuentros. Uno de ellos fue una, una, una proyección holográfica, pero a esa proyección holográfica, bueno, antes de eso les comento, durante ese encuentro nos dijeron que fuéramos a hacer como un ayuno silente. Un ayuno silente
Es un momento que tú te tomas a solas para caminar en medio de las montañas del desierto y reconectarte con la creación. Entonces, cada uno de nosotros se fue caminando en medio del desierto, como a eso de las 4:30 de la tarde, y yo escogí unas dunas que habían allí en el desierto. Entonces llegué a una zona aislada y estando en esa zona aislada, a lo lejos, en una cresta, vi un objeto blanco que iba flotando. Era un objeto quizás del tamaño de, podría ser de, no, quizás de 1 metro por 1 metro, no era muy grande. Entonces el objeto ese se quedó estacionado en una cresta de una loma. Y yo me quedé viéndolo, yo lo veía, le tomé una foto que la tengo por ahí. Y luego yo seguí que estaba haciendo una oración. Luego, cuando la luz del sol bajó, empecé a notar que enfrente de mí había una proyección de energía que era como una plataforma como de neblina brillante. Pero más a la izquierda empecé a notar que se empezó como a materializar la figura de una persona. Y era una persona como de 2,50 de alto, porque yo lo veía hacia abajo y estaba más o menos a la altura de mi vista. Ahora, no estaba definido así como nosotros nos vemos, sino que era traslúcido. O sea, sí le lograba ver su cabello rubio y le lograba ver una especie de ropaje que llevaba pegado al cuerpo. Y él estuvo ahí como unos 15 segundos. Yo me asusté mucho, entonces, pero yo no tenía para dónde agarrar porque él estaba justo en el camino de regreso. Entonces yo me quedé ahí parado, asustado, y levanté la mano así como saludando, ¿verdad? Pero este ser no se movió, solo estaba parado y de ahí se fue desapareciendo. Yo estaba muy asustado, entonces esperé que se desapareciera todo y me vine porque ya estaba oscuro y tenía temor de perder el camino de regreso. Entonces me fui caminando, hice un video, una grabación donde yo decía estoy asustado porque me pasó esto. Y justo cuando iba caminando logré ver a otro que estaba sentado meditando. Y yo le hablé y le dije, hermano, le dije, vámonos porque ya está oscuro. Y este ser no se movió, no se inmutó. Y cuando lo vi bien, yo creo que él era el que yo había visto como holografía, como una proyección, porque tenía las mismas características. Entonces me asusté todavía más, porque aunque ustedes no crean, cuando uno anda en este tema, cree que está preparado, porque nosotros hacemos una práctica que se llama autocontrol y nos vamos en medio de la montaña solo, ¿verdad? 1 hora, sin lámpara, sin celular, para aprender a dominar el miedo. Pero ya cuando tú te enfrentas en la vida real y los ves ahí, o sea, hay que tener mucho autocontrol de las emociones para que no te asuste mucho, ¿no? Entonces, cuando vi que no me respondió y que se quedó con los ojos cerrados meditando, así en la penumbra, yo aceleré el paso y me vine. Pero después Sixto, yo le comenté a Sixto, ¿verdad? Porque ahí andaba Sixto y me dijo que eran las primeras etapas en las cuales uno entra en relación con estos seres y que ellos están probando hasta dónde tus emociones las controlas, hasta dónde la experiencia es edificante para ellos y para nosotros. O sea, es una especie de interacción controlada que ellos van teniendo. Esas son las que te podría comentar. Perfecto, tenemos por acá que te pregunta Salvador Magaña, por qué no le conviene una guerra nuclear? Porque digamos que este planeta empiezan a explotar un montón de bombas nucleares. En primer lugar, vamos a desestabilizar el eje de la Tierra, por lo tanto el planeta entraría en un caos. Aparte de eso, la polución que generaría eso, la muerte de miles de millones de especies, de plantas, de animales, la contaminación de la psiquis humana, la misma, la misma potencialización de la energía negativa de los seres que se dice son los que controlan el destino de la humanidad en este momento. Seres que dominan a través de la psiquis de los gobernantes. Em, Aparte de eso, eso podría atraer a otras civilizaciones que tengan ese mismo enfoque. Dice el doctor Steven Greer de que uno de sus informantes de los militares le dijeron de que
Eisenhower se había reunido con dos razas. Una raza era eh, de personajes espirituales que le ofrecían una ayuda para resolver los problemas en la tierra, la pobreza, las hambrunas y todo eso, la energía libre y todo eso. Y se reunieron con otra raza que le ofrecieron tecnología para incrementar su poderío militar. Entonces, si ustedes ven ahorita cómo está la Tierra, cómo algunos gobiernos han crecido en su tecnología y su poderío militar, ya sabrán con quiénes hicieron el pacto. Entonces, si nosotros entramos en una conflagración nuclear, eso atraería razas de la misma vibración y esta cosa se va a desestabilizar. Entonces, ellos no lo van a permitir definitivamente. De hecho, como les digo, ya intervinieron. Tenemos por acá que te preguntan, dice que, bueno, con esto resumo las preguntas que van en el mismo sentido. Te dicen que desde hace cuánto tiempo exactamente esa raza con la que tú estás contactando están viviendo aquí entre nosotros. ¿Te lo han dicho? ¿Hace cuánto tiempo? Repite la pregunta, no, Sí, no ¿hace entendí. cuánto tiempo viven ellos entre nosotros? Bueno, lo que es que la raza es decir, los que viven aquí no son los que me contactaron o me dijeron o me dieron esa información, sino que me la dio alguien de los guías de la misión Rama. Creo que eran Tarel en ese caso. Él me dijo que tengamos conciencia los seres humanos de que desde 1950 se establecieron grupos de extraterrestres muy parecidos a nosotros en la Tierra. Entonces sería desde 1950 que están ellos acá. Ok, Pero yo sí. francamente creo de que ha habido no sé, otros proyectos en los cuales antes, pues acuérdense del contacto entre mayas y extraterrestres, o sea, eso ha sido una constante, Johan. Claro, desde luego. Muy bien. Te dice por acá Harold, nuestro querido amigo allá de Guatemala, dice, Omar, cuenta la historia del ser y del objeto que se posó en el volcán Pacaya y que vivimos en el Ah, campamento centroamericano, dice. mira, eso que cuenta Harold, muy interesante. Gracias, Harold. Un saludo. Resulta de que fuimos a ese campamento hace 3 años, creo que fue, y vimos un objeto, una luz muy grande, brillante, que se posó porque al lado del volcán Pacaya hay un cerro que se llama el Chino, creo que se llama. Entonces esa luz se posó en ese cerro y estuvo ahí durante un buen rato. Harold le tomó fotos, yo le tomé fotos y todo, y luego empezó a elevarse despacito. De hecho, de que empezó a flotar, pero muy despacio. Y Harold cuenta de que cuando hicimos la práctica de autocontrol, donde yo les digo que nos vamos en medio del campo, ¿verdad? Él se fue con su papá y ellos tuvieron un encuentro con un ser de blanco que estaba cerca de ellos y que era un ser delgado y alto. Y esa es precisamente la experiencia que nosotros buscamos cuando vamos a los campamentos y nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Obviamente, antes de esto ya hemos hecho una preparación, ya hemos cubierto el lugar con luz, ya hemos hecho mantras y todo esto. Entonces, Harold dice de que el papá entró en miedo y que el papá no quiso acercarse a ese ser porque el ser estaba ahí como dándoles la bienvenida, ¿no? Y como era de noche, es decir, estaban en medio de la oscuridad, probablemente pues pudo más el miedo que el deseo de tener un encuentro con estos seres, aparte de que era bien alto. Así es que eso es bien frecuente en los grupos de contacto cuando se preparan y van a campamentos. A nosotros nos ha pasado bastantes veces. Así que ahí está, Harold, ya lo conté. Qué chido. Te preguntan por acá, Fabiola Rojas, ¿qué es lo que buscan realmente los seres interdimensionales al contactar gente común y no gente con poder del sistema? Sí han contactado gente con poder del sistema. Por ejemplo, se sabe pues de que presidentes de varios países han sido contactados. Y acuérdense que estos seres van a tratar de establecer un contacto con las personas que realmente pueden hacer un cambio en este mundo.
Eh, Esto lo intentaron y no funcionó. Hasta la fecha, pues sabemos de que la hegemonía de las fuerzas dominantes en este planeta no han permitido que ese contacto con seres benevolentes se produzca de una manera abierta. Entonces ellos optaron por empezar a transformar las sociedades desde abajo, así como seres como nosotros. Yo le decía a algunos amigos también en Johanna de que todos nosotros los que andamos en este tema somos eslabones de una cadena bien grande. Y en ese rol hay algunos que son difusores, hay otros que son como tú, que sos un buen periodista, hay personas que, como yo, que encuentro grupos pequeños y con ellos organizo campamentos y les muestro de que el contacto es una realidad. Y así hay muchas personas que están ejecutando su labor. Y así poco a poco vamos transformando las cosas. Obviamente nosotros quisiéramos que fuera ya, ¿verdad? De la noche a la mañana, pero eso no es así. Para empezar, el tiempo para ellos pasa muy diferente a nuestro tiempo. Para ellos, eh, una década puede ser un mes y nosotros queremos de que pase ya el asunto. Entonces, si nosotros como humanidad esperamos una transformación para bien de esta humanidad, yo creo que eso no va a pasar en los próximos 50 años. O sea, esta generación somos como punta de lanza, somos como las personas que retomaron el tema y lo están masificando, lanzando a través del Internet, pero los hijos de nuestros hijos probablemente son los que ya nacerán con las condiciones diferentes para poder hacer cambios reales en esta sociedad. Muy bien, tenemos por acá, dice Salvador Magaña, te vuelve a preguntar, ¿por qué a los contactados solo se les aparecen seres buena onda? ¿Y qué pasa con los que secuestran personas? Fíjate que precisamente los que secuestran personas eh, lo estuvieron haciendo muy intensamente como producto de un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos. Eh, Algunos dicen que, por ejemplo, Sixto dice que eso a él le cuesta creerlo porque él dice que es más fácil ir a África y llevarse 1 millón de personas y nadie se da cuenta, dice Sixto, ¿verdad? Pero en realidad tiene mucho que ver con la genética. Por ejemplo, se ha descubierto de que hay más abducciones de personas ORH positivo, perdón, negativo, que personas ORH positivo. Y se descubrió de que esa variación nadie tiene una explicación científica, ni siquiera una evolución natural. Entonces, la injerencia extraterrestre es más que clara en ese tema. Eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, entró una cuarentena planetaria promovida por los mundos evolucionados de esta galaxia, en la cual ellos dijeron, miren, esa humanidad en la Tierra, démosle una oportunidad, porque hay demasiado caos, hay demasiada energía negativa, hay seres negativos enquistados en estas sociedades. Entonces ellos pusieron una especie de protección en primer lugar, permitiendo de que ya no hubiera más abducciones. En segundo lugar, crearon proyectos de contacto para entrar en contacto, valga la redundancia, con personas comunes y corrientes que no tuvieran nada que perder al compartir sus experiencias, y eso somos nosotros. Y luego empezaron a nivel espiritual, desde el universo espiritual, a permitir que seres más evolucionados estén encarnando en la Tierra para que la humanidad vaya evolucionando poco a poco. Entonces, ellos no se metieron en conflicto con los oscuros, pero sí han hecho cosas para que esta humanidad poco a poco vaya cambiando. Entonces, nosotros contactamos con seres positivos porque son los que nos contactan, esos seres, ¿verdad? O sea, a mí jamás se me ha parecido un reptiliano para decirme, hey, ¿querés ir a dar una vuelta en la nave? No, porque ellos saben de que de alguna manera la frecuencia de nosotros es una misma coraza protectora que nosotros mismos elaboramos y fortalecemos. Muy bien. Vamos con más. Dice Edith Elías, ¿cuánto tiempo se requiere para depurarse energéticamente del consumo de carnes? Bueno, vamos, son dos preguntas. Vamos con esta primera.
¿cuánto tiempo se requiere para depurarse energéticamente del consumo de carne? Mira, por lo menos en unos 3 meses, tu colon estaría ya algo limpio, ¿verdad? Y la carga vibracional en realidad es mucho más rápida, porque si tú dejas mañana de comer carne, en un mes tu carga vibracional, digamos que mejora. Y tu vehículo físico en 3 meses. Así siendo concreto con la pregunta, ¿verdad? 2. ¿Cuáles son las razas benévolas que interactúan con nosotros? Eh, bueno, los que nosotros conocemos, hay seres pleiadianos, vienen de las Pléyades. Bueno, acordémonos que las Pléyades es en realidad un cúmulo de estrellas, ¿verdad? Seres que vienen de la constelación de Lira, seres que vienen de Serpican, seres que vienen de Orión, y algunas colonias que hay aquí en este sistema solar, por ejemplo, en Venus, en Marte y en algunas lunas de Júpiter, según lo que hemos sabido. Ok, tenemos por acá Ana Meneses. Dice, yo tengo RH negativo. ¿Será por eso que amanezco muy cansada y muy confundida? Mira, habría que, es decir, no es necesariamente, ¿verdad? Por el tipo de sangre, habría que hacerse triglicéridos, colesterol, habría que ver si su cama no está en un polo negativo, en una línea ley negativa que le esté chupando energía, si está durmiendo, porque uno debe dormir con la cabeza hacia el amanecer y los pies hacia el atardecer. Así es como, ese es el flujo de la energía. Entonces, póngale atención a eso. Si ustedes están durmiendo atravesados, pues no están canalizando debidamente la energía, no se están reciclando debidamente. Es un tema interesante. Y hay que ver muchos factores, ¿verdad? No solamente ese. Muy bien, pues ahí está para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí conectada. Omar, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, Omar? Mira, mi página de Facebook se llama Omar Romero 33, Testigo del Contacto ET. Y el canal de YouTube también se llama así, Omar Romero 33, Testigo del Contacto ET. Ahí pueden contactarme, y todos los domingos. Este domingo no estoy seguro si voy a hacer live porque quiero ir a ver una película que se llama EXO. No sé si alguien ya la vio, pero aquí habla de un futuro post, no sé si es posguerra o post qué, pero es un escenario futurista, entonces quiero ver qué dicen. Pero por lo regular, los domingos a las 8 de la noche, hora de El Salvador, hago un live en Facebook. Cambié de YouTube a Facebook y ahora estoy en Facebook. Así es que ahí estoy a la orden. Cualquier pregunta que tengan, yo con gusto, pues, si tengo la respuesta, yo se la doy. Y a los que son de El Salvador, Guatemala, decirles que en diciembre vamos a hacer un campamento con Harold en el volcán Pacaya. Y pues los que quieran asistir son bienvenidos. Y también de que en lo personal, la otra semana voy a abrir un curso que se llama Activación Energética. Es un curso virtual donde hablamos de todo ese despertar que nosotros necesitamos para entender lo que está pasando en este planeta. Así es que si están interesados, en el Messenger me pueden contactar. Perfecto, ahí está para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí conectada en estos momentos. Pues Omar, muchas Correcto. gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por haber aceptado esta entrevista aquí con toda la banda de los Yojaneros y bueno, pues ahí la gente que esté interesada en todo tu trabajo, que le Está dé bien. seguimiento ahí a través de tu red social. Bueno, está bien, como no, yo te agradezco a ti porque es importante que, como tú bien lo dijiste, que la gente se dé cuenta de que Centroamérica tiene una historia y que creo que ahora más que otros años atrás saldrá, se dará a conocer y que las cosas deben de seguir, pues somos una sola raza latinoamericana y por lo tanto tenemos un pasado muy común entre nuestros pueblos. Así es que cualquier duda que tengan, con gusto me pueden contactar a través de mi Facebook o mi YouTube. Perfecto, muy bien Omar, Gracias, pues te Johanna. mandamos un fuerte abrazo, muchas Un gracias y hasta abrazo. un nuevo encuentro. Cómo no, muchas Gracias, gracias. Un abrazo. gracias, bye Saludos a todos. bye, gracias.
Bueno, pues ahí está, hemos escuchado a Omar que se ha conectado desde El Salvador, jóvenes ilustres, y que, bueno, pues desde aquella parte del mundo nos ha hablado esta noche para seguir entendiendo lo que implican estas experiencias de contacto de Centroamérica, que siempre lo he dicho y como bien lo dejó apuntado Omar Romero, hace falta mucha divulgación de los casos, los investigadores, los mensajes, los lugares de poder de Centroamérica, y esperemos que aquí a través de la insólita experiencia sea un medio importante para poder dar a conocer muchas de esas historias que están ahí y que lo único que necesitan es eso, que las conozcamos y que las entendamos para seguir aprendiendo, conociendo y llegando a conclusiones de todo lo que implica realmente este proceso tan importante como es la divulgación, la investigación, el análisis.